Hola, buenos días. Os habla Juan Gallego de Iberopistacho. Tal y como os prometimos, estamos por aquí a esto de las 11 y si tenéis algún comentario o alguna pregunta, pues aquí estoy para poder ayudaros con gusto. Estamos en horario de trabajo y pues en algún momento escucháis el teléfono, tanto los móviles como los fijos, es signo de que nos estamos moviendo. Se va a conectar gente de toda España y, y bueno, pues deciros que estamos ya cerca de la recolección. Este año la recolección va más atrasada que el año pasado porque la primavera se alargó, el verano tardó en calentar y todos los cultivos van con retraso y el pistacho es uno de ellos. Con lo cual, este año se estima que la campaña empezará para finales de septiembre. Hablamos de las variedades de ciclo corto y seguramente que estaremos, dependiendo de las zonas y dependiendo de las variedades, hasta mediados, finales de octubre. Las preguntas que queráis hacer, aquí estoy a vuestra disposición. Isa de Zamora dice: el año pasado puse una plantación y he perdido algunas matas, algunas plantas, pero las raíces siguen vivas. A ver, si la planta está en funcionamiento gracias a la vegetación que ha salido del portainjerto, la planta está viva. Pero si el injerto no ha brotado, es decir, el injerto está seco, tienes dos opciones. La primera, que puedes injertar en la vegetación que ha salido del portainjerto. La segunda, que esta planta la arranques y pongas una planta nueva, una planta injertada. Nosotros, en nuestro caso, en el caso de Iberopistacho, lo que hacemos es reponer esas plantas, reponemos hasta el 3%, porque tenemos una media de agarre del 96 al 98%, y como vendemos plantas injertadas, las plantas que no brotan en injerto las damos como plantas de fallo, lo cual recomendamos a la persona que las saque y nosotros le reponemos las plantas, porque al vender una planta injertada tienes que reponer con una planta injertada. Una planta que te esté brotando del portainjerto no está cumpliendo el objetivo, ha fracasado, por decirlo de alguna manera, y en nuestro caso recomendamos sacar la planta y volver a poner otra planta, obviamente injertada, para que podamos obtener una brotación, una vegetación del injerto. Con respecto a la roturación o al subsolado, cada uno lo describe de una de estas dos formas. Nosotros recomendamos siempre roturar, a no ser que el terreno sea un terreno que tenga muy buena profundidad y que tenga facilidad para el sistema radicular. La roturación, hemos subido a nuestro Facebook la roturación que estamos haciendo en nuestra propia finca, es con una máquina, una Caterpillar de cadenas. Es una máquina pues, que está preparada para roturar a más de 1 metro de profundidad. Nosotros, en nuestro caso concreto, estamos roturando a esta profundidad con un marco de 7x5 y vamos a roturar en la línea del 7 y en la línea del 5, creando una cruz. Esta cruz que se crea, que va a ser el punto donde vamos a poner la planta, pues tenemos prácticamente 2 metros cuadrados con una profundidad de más de 1 metro, que la tierra está totalmente reventada y eso va a facilitar que en los primeros años la raíz pueda crecer con facilidad, no solo en este espacio de los 2 metros cuadrados, sino también en las 4 líneas que se abren, como es lógico al crear una cruz. De roturar un terreno a no roturarlo, os puedo garantizar de que se nota en los primeros años de plantación y obviamente pues esas diferencias acompañan años tras años, ¿vale? Deciros que nosotros recomendamos siempre que la roturación o el subsolado se haga en los meses de agosto o septiembre, que son los meses
donde el terreno está más seco, es la parte del año donde hay más sequedad en el suelo y es cuando mejor labor se hace de roturado. El hacerlo cuando la tierra está húmeda, eso nos puede conllevar que se puedan crear galerías y sobre todo si la tierra tiene un porcentaje alto de arcilla y eso nos puede implicar que el aire pueda correr por esas galerías y pueda dificultar un desarrollo eficiente del sistema radicular. El roturado siempre lo recomendamos, es importante, sobre todo en terrenos que son cortos. Cuando un terreno corto se puede describir de 30, de 25, 30 centímetros, que hay muchos terrenos que tienen esa profundidad y hay que roturar sí o sí porque es muy poco suelo para el desarrollo del árbol. Por lo cual, siempre, salvo en casos muy concretos, muy singulares, que el terreno sea muy abierto, sea muy suelto, pero yo diría que más del 90% de los terrenos es recomendable roturar porque le vamos a hacer mucho bien a la planta, no solo pensando en los primeros años, sino a la larga. Y luego la recomendación de hacer este roturado en los meses de agosto y septiembre, porque son los meses donde el terreno está más seco y donde vamos a hacer mejor trabajo y vamos digamos, a eliminar esa posibilidad de crear esas galerías que pueden ser perjudiciales para el desarrollo radicular. Es que nosotros estamos contratando planta todo el año, los 12 meses, y que siempre contratamos planta para entregar en la campaña que tenemos disponibilidad. Ahora pues aún tenemos planta para la campaña 18-19. La campaña 18-19 comienza a finales de octubre y termina a finales de marzo. Cuando la planta se nos termina, pues lo que hacemos es que saltamos de campaña. Seguramente que nosotros pues para el mes que viene, finales del mes que viene, quizás octubre, pues sigamos contratando planta como siempre hacemos, pero esta vez pues contrataremos planta para ya la campaña 19-20 y eso hace pues que la persona se garantice de que va a tener una planta, de calidad, una planta con un buen sistema radicular, con un buen material genético, con un buen punto de injerto, con un injerto bien lignificado. Nosotros cada día estamos más contentos y más orgullosos de lo que nos está pasando con nuestra planta. Estamos repartiendo planta prácticamente por toda España. Cuando hablamos de toda España es por las zonas que son viables para el cultivo del pistacho y ahí están nuestros clientes satisfechos, que es la prueba más importante de la calidad de la planta. Sobre que la primavera había entrado... mejor dicho, que el verano había entrado tarde y que la primavera se había alargado, que al alargarse la primavera, pues la humedad relativa pues, era más alta de lo normal en los meses de abril, mayo y también en junio. Eso ha propiciado que tengamos un cóctel ideal para los hongos. Hemos tenido este año más problemas de hongos que en muchos años anteriores y esto pues ha sido general. Hemos tenido que tratar no solo con fungicidas preventivos, sino también con fungicidas sistémicos. Pero bueno, esto es así, cada año es diferente, cada campaña es una historia, hay que adaptarse a lo que viene en temperaturas, hay que adaptarse en humedades relativas. Que también vamos a grabar y que vamos a subir en Facebook. Me podéis contactar o bien mi correo, que lo voy a poner aquí en el chat. Es juangallego@iberopistacho.com y también en mi teléfono, en el 622-743-118. Siempre a vuestra disposición. Tatín, con respecto a tu pregunta de Sirora. Sirora es una planta, como supongo que sabes, de origen australiano. Es una variedad de ciclo corto, es una variedad que da un fruto, es un poquito más pequeño en calibre que Kerman, tiene un porcentaje más alto de abierto. Esto es porque es un calibre más pequeño y es una variedad que nos está yendo muy bien.
no hay una extensión importante, no hay siroras con 15 años, que es donde realmente se pueden sacar conclusiones, digamos, importantes. Las siroras más mayores que tenemos son siroras de 7, 8, 9 años. Ya está habiendo producción de estas siroras y la verdad es que hay buenos resultados. La demanda de planta de sirora está creciendo. Nosotros este año hemos cogido más varetas que venimos cogiendo en años anteriores, no solo de sirora, sino también de la arnaca. Son dos variedades. La arnaca es de ciclo corto, sirora es de ciclo medio, pero son dos variedades que van a crecer bastante en los próximos años. Está claro que la arnaca va enfocada a industria y sirora va enfocada a aperitivo. Pero hay buenas perspectivas, se va a poner, no digo que se esté poniendo o se vaya a poner lo que Kerman, porque Kerman sigue siendo la variedad reina en demanda, pero sirora es una variedad muy interesante que se va a poner mucho en los próximos años y que tiene muy buena aceptación en el mercado. Tanto el fruto como la planta. Es una planta vigorosa, es una planta que se adapta muy bien en secanos, obviamente con el Terebinthus, y en regadío pues con Atlántica o con UCB. Los machos. Nosotros tenemos en nuestra página, en iberopistacho.com, en la parte interna, tenemos un plano de cómo distribuir los machos entre las hembras. Yo te invito a que, si no estás registrado, te registres en iberopistacho.com/registro, y una vez que te hayas registrado vas a recibir unas claves del sistema, accederás con estas claves y te vas a ir a documentos de interés, y en documentos de interés está el reparto de machos y hembras. Ahí nosotros lo tenemos hecho, digamos, 3, 1, 3, 1, 3 y luego 3 líneas completos de hembras. Lo vas a ver perfectamente en el plano. Esto representa un 8% de machos y un 92% de hembras. Pero este es el reparto estándar. Luego hay una parte de estos machos que hay que repartirlos, digamos, con más intensidad en la parte perimetral donde predomina el viento en las semanas de abril. Preguntas si hago la plantación ahora en octubre, noviembre, ¿hay que temer por las heladas? No, si la planta está bien lignificada. Si la planta está bien lignificada, no hace tener ningún problema. El problema es si la planta la llevas al campo sin haberse lignificado. Entonces, lo más probable que con hielos leves de 3, 4 grados termines teniendo problemas. Pero una planta bien hecha es una garantía de que los problemas que vas a tener van a ser cero. Te hablo por experiencia, hemos tenido un invierno duro el pasado y las plantaciones que hemos hecho han ido perfectas. Por eso nosotros siempre nos ocupamos de que las plantas, cuando salen del vivero, salgan bien lignificadas. No nos importa que salga un poco más tarde de lo que teníamos previsto, como posiblemente sea este año, porque lo prioritario es que las plantas salgan en buenas condiciones para pasar un invierno con garantías. Nosotros siempre recomendamos el protector de 0,70, de 70 centímetros, siempre micro perforado, total, a no ser que vayas a aplicar herbicida, que nosotros no lo recomendamos los primeros años, y sea parcial. Quiere decir que este protector, que es un protector rígido de polipropileno con doble capa, micro perforado, en el caso de que vayas a echar herbicida, en vez de estar micro perforado en toda su extensión, estaría parcialmente, aproximadamente un 40, 30, 40% de la base que esté sin agujeros, y luego hasta desde ahí, desde los 40, 30, 40 centímetros hasta la boca, que esté con agujeros. Tatín, con respecto al miedo a las heladas que tienes, supongo que hablas de sirora, estamos hablando de que está brotando 10, 12, en algunos casos 15 días antes. Si tu zona es complicada, pues quizás a lo mejor sirora tendrías que evitarla, porque vas a tener más riesgo de helada que puedas tener con Kerman. Nosotros siempre hacemos un diseño de explotación estudiando estas 4 áreas en el orden que te voy a decir. Primero estudiamos el clima con los parámetros fundamentales, luego vamos al suelo, luego vamos al marco de plantación y por último, para terminar el diseño, para definirlo, vamos a qué hembra ponemos, qué variedad de hembra, qué machos, porque siempre ponemos un macho dominante, pero ponemos unos machos complementarios, y qué porte injerto.
Entonces, estudiando estas 4 áreas vamos a hacer un diseño de explotación a medida, no solo pensando ahora, sino pensando en el luego, porque estamos hablando que una plantación de pistachos no es una plantación de temporada, no es una plantación como pueda ser el almendro, que tiene una vida útil de 15 a 20 años, estamos hablando de una plantación, una planta centenaria, con lo cual tenemos que diseñar una explotación con un buen estudio, que sea minucioso, sabiendo lo que hacemos. Sí, quizás un poquito más. En algunos casos, Sirora, hablo de Atatim, suele salir 15 días antes, pero de 10 a 15 días dependiendo del tipo de manejo técnico que se ha llevado en la explotación y dependiendo del lugar geográfico. Kerman sigue siendo la variedad mayoritaria. Nosotros este año vamos a sacar aproximadamente un 80% de Kerman con la combinación de Terebinthus y de UCB1. El Terebinthus lo estamos poniendo en regadíos deficitarios y en secanos, y UCB1 lo estamos poniendo pues, en regadíos más allá de 1000 metros cúbicos por hectárea. También estamos vendiendo Atlántica, poco. Lo que más estamos sacando en portainjertos es Terebinthus y UCB1. Con respecto a las otras variedades, pues estamos vendiendo Sirora, estamos vendiendo el Arnaca, estamos vendiendo Golden, estamos vendiendo Los. Trabajamos con 6 hembras, esta campaña así lo estamos haciendo, con 6 hembras, y estamos trabajando con 4 machos que vamos combinando dependiendo de cada caso. Y luego, pues, lo que he comentado antes, tanto los machos como las hembras los vamos combinando con el portainjerto que más nos conviene, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo de la cantidad de agua que vamos a poder aportarle. Nuestra planta la hacemos en Almería, la hacemos en las instalaciones de Almeriplan. Hay 2 bases, una está en Pola de Vícar, otra está en Palomares. Tenemos un consorcio con Almeriplan ya, este año es el 4º año, estamos subiendo todos los años en el número de plantas, combinamos muy bien los esfuerzos, estamos creciendo tanto Almeriplan, que ya es una empresa consolidada con más de 30 años en el mercado, como Iberopistacho, que es una empresa joven, creamos sinergias y eso al fin y al cabo está beneficiando al cliente, por ende al futuro proveedor. Estamos contentos, estamos orgullosos porque nuestra planta está siendo aceptada por su calidad, y luego ya no solo es llevar una planta al campo, hay que estar ahí, dar un buen asesoramiento técnico para que se haga una plantación eficaz y que luego, pues después de la plantación, pues el plan de abonado, el sistema de formación, la prevención de plagas, la prevención de enfermedades, que el asesoramiento técnico en general haga pues que esas plantas den su máximo de potencial, porque es una combinación de lo que te pueda dar el clima, de lo que te pueda dar el suelo y de lo que tú, como responsable de tu explotación, puedas hacer. Si tú haces lo máximo y el clima va a dar lo que da y el suelo va a dar lo que da, pues está claro que hay que estar siempre rozando ese óptimo, que será tener una plantación excelente. Yo pienso que es la obligación de cualquier agricultor o cualquier propietario de una explotación de pistachos, que cada paso que dé, que cada movimiento que haga, lo haga siempre con coherencia, con criterio, y no solo pensando en el presente, porque estamos hablando de que el que pone una plantación de pistachos tiene que pensar a medio y largo plazo, por las grandes ventajas que tiene el hecho de hacer las cosas bien hechas los primeros años. Los primeros 4 años, que son los años de formación, es importante hacer todo de bien a muy bien, porque si lo haces de bien a muy bien, vas a obtener buenos frutos en todos los aspectos a partir del 5º año, que es cuando empieza a haber producción. Hay personas que me preguntan si hay producción antes del 5º año. Sí, efectivamente hay producción, pero no es significativa, y nosotros siempre recomendamos hacer una recolección en verde para que esa energía se centre en la planta y que la planta pueda expandirse radicularmente y foliarmente, y cuando llegue el 5º año tengamos un árbol bien formado, bien fuerte, y que nos dé el máximo de producción ya desde el 5º año. A partir de ahí iremos subiendo en producción, 5º, 6º, 7º, 8º. En algunos casos se llega al óptimo en el año 11º, en otros en el año 9º. Pero bueno, no hay que tener prisa,
cada terreno, cada tipo de planta, cada climatología te marca un ritmo en la planta. Esto es una carrera de fondo y sobre todo hay que mentalizarse de ello, que esto no es un cultivo explosivo, no es un cultivo de temporada, no es un leñoso que te empieza a dar fruto al tercer año como pueda ser una planta de vid, una planta de almendro. Este vídeo se está grabando y lo subiremos lo he repetido antes, lo subiremos a redes sociales, aparte de Facebook, y seguramente también estará en YouTube, para que las personas puedan verlo cuando deseen o cuando puedan. Y también he puesto arriba mi número de teléfono, mi correo electrónico para las preguntas que puedan surgir. Yo las iré respondiendo a medida que vaya pasando el tiempo. Nosotros en Iberopistacho tenemos la certeza de que la base, el camino es el asesoramiento técnico. Un buen asesoramiento técnico hace que la empresa esté asentada en una base sólida, porque un buen asesoramiento técnico crea una confianza con el cliente, con el futuro proveedor, porque nosotros estamos aquí para hacer explotaciones eficientes hasta donde nos dejen, como debe de ser. Nosotros no vamos más allá de lo que nos piden los clientes, futuros proveedores, pero está claro que nuestro objetivo final es poder comerciar con la cosecha e intentar adaptarnos de la mejor manera posible pues, al mercado que haya cada año. Yo siempre digo que a una persona le puedo vender la planta en una parcela una vez en la vida, pero tenemos la posibilidad de poder llegar a un acuerdo con el fruto año tras año. Nosotros nos estamos preparando con nuestra planta de procesado, con nuestros almacenes, estamos ya pues creando mercado futuro para el fruto, pensando en la cosecha. Y para tener buenas cosechas, para tener buenos frutos en definitiva, debemos hacer las cosas bien en el campo, desde el vivero, con un buen material genético, con un buen manejo en el vivero de este material genético, sacando unas plantas con un buen sistema radicular, con una buena sanidad, para cuando lleguen al campo, pues que hagan lo máximo de sus posibilidades, que de eso se trata, y que si las plantas no crecen, que nunca sea porque nosotros hagamos de menos, que sea porque el clima se lo puede impedir o que sea porque el suelo se lo puede impedir, pero todo lo que está en nuestra mano lo debemos hacer. Me dices en qué momento o año respecto a la vida del árbol se realiza la primera poda o cualquier intervención por primera vez. Desde el primer año, desde el año 1 ya estamos con la formación. Yo tengo un artículo escrito en nuestro blog, os invito a que paséis al artículo que tengo en el blog de Iberopistacho. Ahí hablo de la formación de la planta en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Ahí digo, por ejemplo, que en el año 1 la planta solo se debe de entutorar, no se le debe quitar ni una hoja, y que la primera poda que hagamos la vamos a hacer en febrero, una vez que haya pasado el primer ciclo vegetativo. Ya en el segundo año, en el tercer año, sí que vamos a tener poda tanto en verde como en seco. La poda en verde podría ser en el mes de junio y la poda en seco podría ser en el mes de febrero, que es el mes recomendado. Es lo que te puedo decir con respecto a esto. Una vez que leas el artículo, si tienes algún comentario o si tenéis algunos comentarios me podéis escribir, pero el artículo explica de una manera muy sencilla cómo hay que actuar en cada caso. Cuando la persona o las personas me preguntan por qué no se hace una poda en verde en el primer año para que la planta pueda crecer más, no es cierto. Si tú en el primer año podas la planta en verde, la planta tiende a pararse, aunque te parezca en ese momento que no es así, porque estás quitándole, primero hay una masa foliar que es relativamente pequeña, entonces por muy poco que le quites, vas a mermar su capacidad fotosintética, porque por muy poco que le quites, el tanto por ciento puede ser un 20, 25, 30% de su superficie foliar. Si le quitas, por ejemplo, un 20, 25, 30% de su superficie foliar, le estás quitando motor fotosintético y eso hace que la planta se pare. Cuando la planta se para es porque hay un desequilibrio. Quiere decir que el sistema radicular no avanza, que el sistema foliar tampoco, lo cual en el año 1 yo recomiendo siempre que la planta se deje crecer a su libre albedrío, solo se entutore para el brote que va a ser o que creemos que va a ser el futuro tronco. Ese es el brote que tenemos que entutorar, que tenemos que adherir al tutor que hemos puesto, abonar, según los planes de abonar que nosotros recomendamos o lo que cada uno crea por el asesoramiento que pueda recibir
de fuera, sería abonar, regar, observar a la planta, es muy importante, de ataques de insectos, de ataques de hongos, pero nada de quitar vegetación, por el motivo que acabo de explicar. Muy bien, pues daros las gracias a las personas que habéis asistido a la conferencia. Es un gusto el poder ayudaros. Yo estoy aprendiendo cada día con vosotros. Estamos permanentemente visitando fincas, atendiendo a personas que vienen a nuestras oficinas, yendo a fincas que tenemos modelo, con visitas que nos están viniendo prácticamente a diario. Nosotros, como yo digo, en plan de broma, como no hacemos otra cosa al final, pues vamos entendiendo un poquito más de esto, del mundo del pistacho. Somos especialistas en este sector, pero queremos estar aprendiendo permanentemente y la única forma de aprender es con vosotros, con los clientes, con los proveedores. Queremos ir creando estos vínculos entre Iberopistacho y vosotros y que nos beneficiemos todos de todos los actos que llevemos a cabo. Y como yo digo, el cliente, el proveedor, hacen posible de que esta empresa esté creciendo, una empresa joven que está en su 4.º año, esté creciendo año tras año de manera importante y mucho que nos queda por hacer. Ya sabéis de nuestros proyectos y siempre a vuestra disposición. Nuestra disponibilidad es máxima porque creemos que cuando alguien te pregunta algo es porque necesita obtener respuestas para que su explotación funcione de la mejor manera y que saque el mayor rendimiento. A vuestra disposición, que tengáis un buen día. Muchas gracias. Pasadlo pistacho.